tardes, hermanos, que Dios nos bendiga en este nuevo domingo, que su Santo Espíritu esté con nosotros y nos pueda ayudar a poder entender su Evangelio, su palabra, que es el alimento para nuestra alma. Su palabra, su Evangelio, su doctrina es el alimento para nuestra alma. Así que Dios nos ayude a poder entenderla. Hoy voy a tener un tema con ustedes de una enseñanza útil que el Señor les enseñaba a sus discípulos, pero también le enseñaba a la gente que lo rodeaban. Y dentro de esa gente estaban sus discípulos, pero también a sus discípulos les enseñaba, le aclaraba todas las cosas. O sea, porque los discípulos tenían que aprender o entender lo que era el Evangelio del Reino. Ese Evangelio que ellos tenían que enseñar. Porque los discípulos son nuestros fundamentos. Por eso la Escritura dice que nosotros tenemos que volver a los fundamentos, que son los discípulos, que son los apóstoles. El Señor manda que nosotros vayamos a los fundamentos, o sea que nunca se tenían que haber dejado los fundamentos. Pero hoy en día se han dejado esos fundamentos que son únicos. Y el Señor preparó a sus discípulos para que no tuvieran errores, para que esta palabra, como les decía hoy, que pertenece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es el alimento para nuestra alma. Y como es el alimento para nuestra alma, el Señor les enseñó a sus discípulos, no le ocultó nada, los instruyó en lo que era una obra que ellos tenían que hacer, ¿no? Después de que el Señor muriera y resucitara. Los apóstoles son nuestro fundamento y Él nos manda a sobreedificar en esos fundamentos. O sea, no es que nosotros podemos tener nuestros fundamentos, o cada pastor o cada sacerdote tenga que tener su propio fundamento. No es así. La Escritura nos dice que nosotros tenemos que sobreedificar en esos fundamentos, que son los apóstoles, que son la manifestación de su Santo Espíritu, que también fue con sus apóstoles. Entonces, hoy voy a tener ese tema, poder ir a estos fundamentos para que nuestra fe se fortalezca, nuestra alma tenga ese alimento que ellos recibieron, que son las palabras del Señor. Entonces, vamos a ir a San Mateo, el capítulo 7, el Sermón del Monte, dice arriba. Hay mucho, el Señor los instruyó a estos apóstoles porque son las bases, los fundamentos para nosotros. Entonces el Señor los instruyó en todas las cosas. Y también, como dije, les hablaba a la gente también que lo escuchaban, ¿no? Pero también debo aclarar también que estos apóstoles, que son los fundamentos, eran del cielo. El Padre se los dio al Señor Jesucristo, a su Hijo. Lo dice en la oración el mismo Señor Jesucristo, en la oración que tiene para con el Padre antes de morir, ¿no? Vemos que estos discípulos fueron enviados para ayudar al Señor Jesucristo y también a la humanidad, porque ellos fueron los encargados de llevar la palabra a todos. Una palabra que pertenece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo traído del cielo. Una obra muy grande. Entonces, en el capítulo 7 dice
el Señor les decía a sus discípulos, entre muchas cosas, no juzguéis para que no seáis juzgados. La página 11 de San Mateo, el capítulo 7, comenzando desde el versículo 1. Les voy a decir también que, no lo dije antes y lo estoy diciendo, que los que nos escuchan por internet pueden encontrarnos en YouTube. Todas las prédicas son subidas a ese canal de YouTube y se llama Pueblo Santo 1977. Pueblo Santo 1977. Entonces, sigo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. O sea que el Señor les decía esto a sus discípulos. Dice en el 3, ¿y por qué mirás la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Voy a aclarar un poco esto. El Señor les hablaba a sus discípulos, pero también les hablaba a la gente, ¿no? Si nosotros vemos la introducción, cuando en el Sermón del Monte, se reunieron sus discípulos, pero también la gente. Y como el Evangelio y su enseñanza está, pero también lo que estamos leyendo va para los discípulos, pero también para los que lo oían en ese momento. Que también esas palabras son ejemplos para nosotros. Porque a sus discípulos les dijo, no juzguéis para que no seas juzgado. ¿Quién es el que juzga? Dios. O sea que Él les prohíbe, el mismo Señor Jesucristo directamente les estaba prohibiendo a sus discípulos que juzguen. Porque con la misma medida que ellos juzgaban, Dios los podía juzgar a ellos. En ese orden voy a dirigirme o a hablar en el día de hoy. Estaban sus discípulos, pero también había gente. Entonces, el primer versículo y el segundo es para los discípulos. El tercer versículo dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Esto lo habla pluralmente. Los discípulos no tenían una viga en el ojo, eran enviados del Dios Padre. Y de ahí quiero hacer la salvedad. Eran instrumentos para el Señor. Y también para nosotros son nuestros fundamentos. Hablaba también para las gentes, que la gente está, ¿quién no está enojada con un hermano, con una hermana? Creemos que tenemos la verdad porque estamos cegados y de repente no la tenemos. Entonces mejor limpiémonos para ver la mota de nuestro hermano, pero limpiémonos ¿en qué? Por la enseñanza, por el Evangelio, por la fe. Limpiemos nuestro ojo, saquémonos nuestra viga y sacando nuestra viga vamos a ver la mota de nuestro hermano. Dice, el 4 dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Esta enseñanza era también para los que lo escuchaban. Era útil, como también para nosotros. Es útil. Dice el 5, hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Para todos. Es una enseñanza para todos, generalizada, para todos. Al Señor lo escuchaban todos, se asombraban de su doctrina, de su enseñanza. A los discípulos les aclaraba más en profundidad.
todas las cosas porque ellos son nuestros fundamentos. Entonces, el 5 dice, hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Algo que tenemos que hacer, tendríamos que hacer todos. En el 6 dice, no deis, ya ahí ya le está hablando directamente a ellos, a los discípulos, no deis lo santo a los perros. Ellos son santos, ellos fueron enviados por el Padre y este es el orden que estoy hablando, estoy trazando la palabra, porque sabemos que ellos son santos, los discípulos son santos, eran santos, porque el Padre los santificó y el Padre los envió para ayudar en el trabajo y en el cumplimiento de la Escritura, en todo. Entonces, ellos eran santos, el Señor sabía que ellos eran santos. Entonces dice, no deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas delante de los puercos. Esto no le está hablando a la gente toda, no es para la gente toda, sino para sus discípulos. Para sus discípulos. Dice, no deis lo santo a los perros. No echéis vuestras perlas delante de los puercos. Los puercos que son figuradamente inmundicia. En los puercos está el diablo. Los puercos, cuando Moisés estaba hablando con el Señor, que el Señor le estaba dando la ley, como vio el pueblo hebreo que Moisés se demoraba, juntaron entre todos para hacer hicieron un becerro. Ese becerro era un puerco, un cerdo. O sea que todo lo que está representado el diablo es en los cerdos, en el puerco. En muchas cosas más, obviamente, pero acá es claro. No deis, en otros textos dice el mismo Señor, no deis las perlas a los puercos. O sea, no deis lo que es de Dios, que son perlas preciosas, valiosas, que son ellos, los santos, a los puercos, o sea, al diablo. Dice los puercos, pero no significa que sea el animal, sino que al diablo. No deis lo santo al diablo, no lo deis. No deis las perlas a los puercos. O sea que ellos son santos, son de Dios. No des nada al diablo. Repito, el 6. No deis lo santo a los perros. Acá vemos que se dirige a sus discípulos, no a la totalidad de la gente que lo escuchaba. Porque la totalidad de la gente que lo escuchaba no era santa. Hay mucha gente, imagínense ese momento, ubíquense en el tiempo. Les hablaba a todos, la enseñanza era útil y diferente, pero a sus discípulos los ordenaba de otra manera, porque ellos son los fundamentos. Entonces dice el 6, no deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las regüellen con sus pies y vuelvan y os despedacen. Estos demonios. Bueno, en el 7 dice, pedid y se os dará. Acá también les está hablando directamente a ellos. Pedid y se os dará, y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ellos, los apóstoles, como uno, siendo muchos como uno en el Señor. Dice, pedid y se os dará. El Señor los mandó a pedir la promesa,
que estaba determinada, que era el derramamiento de su Santo Espíritu. Por eso cuando el Señor le aparece a ellos, después que venció la muerte y que resucitó, les dijo, habló con ellos y les dijo que que no se olvidaran, que pidieran la promesa. Ellos eran del cielo, pero los estaba enseñando en todas las cosas, para que ellos no tuvieran errores, que sea porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es que tiene la promesa para la vida del alma de la persona, es muy importante, es muy valioso para Dios, es muy valioso. Entonces el Señor los instruía en todas las cosas. Entonces, en el 7 dice, pedid y se os dará. Ellos pedían y no había nada imposible en ellos. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Les dice el Señor a sus discípulos. Porque después dice en el 8, porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se abrirá. Ya no está hablando de los discípulos, sino que le está poniendo ejemplo de que cualquiera no son los discípulos no son cualquiera, pero pone como un ejemplo. Pero si nosotros leemos esto de corrido, de continuo, creemos que se está dirigiendo a ellos, y no se está dirigiendo a ellos. Está poniendo otro ejemplo porque mucha gente lo escuchaba. Entonces decía que también sabemos nosotros que cualquiera, dice, porque cualquiera que pide, recibe. No sabemos nosotros que nos golpean a la puerta pidiendo un pan o un abrigo, ¿no le damos? Por poner ejemplo. Cualquiera que uno no le dará y seguirá golpeando otra puerta y alguno le abrirá y conseguirá lo que quiere. Sea un alimento, sea un trabajo, sea un médico, sea lo que sea. Cualquiera que golpea y golpea, recibe, pide, ¿no? Dice, voy a volver al 7 para que entiendamos la diferencia que hay. A ellos les dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Es algo hecho, seguro que ellos lo van a tener, lo van a conseguir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, dice, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se abrirá. Eso lo sabemos todos. Nos llamamos y nos abren la puerta. De cualquier lado. Algunas no nos abrirán, pero otras nos van a abrir. Y así vulgarmente o comúnmente nos damos cuenta que esto pluraliza. Cualquiera, dice, cualquiera. Estoy en el 8. Porque cualquiera que pide, recibe, dice. Pero ellos no son cualquiera. Ellos son los fundamentos. Ellos son instrumentos para servir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y son nuestros fundamentos. O sea que ellos tenían una enseñanza directa del Señor, que son también para nosotros. Dice el 9, poniendo ejemplos también. Dice, porque ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan le dará una piedra? A ver, nosotros siendo padres, si nuestro hijo nos pide un alimento, ¿qué le vamos a dar? ¿Le vamos a dar una piedra? No, le vamos a dar lo que le tenemos que dar para bien. ¿No es así? Dice el 9, ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan le dará una piedra? Ninguno. Ni el que es malo, ni el que es bueno, ni el que cree en Dios, ni el que no cree en Dios.
Esto es para todos, un ejemplo para todos. Por eso la gente se asombraba de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la simplicidad que tenía en la enseñanza. Cualquiera la podía entender. El que no la entiende es porque no quiere entenderla. Cualquier persona leyendo estas palabras que están escritas se tiene que dar cuenta. Los ejemplos que pone el Señor Jesucristo. Cualquiera. Dice el 10, y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Ningún padre hace eso. Así sea, así no crean Dios, crean el diablo, así sea hechicero, macumbero, sea un buen trabajador, que no crean nadie, ni en el uno ni en el otro, que no crean nada, pero tiene un hijo, una hija y le va a dar lo mejor. Si la hija le pide un pez, no le va a dar una serpiente, le va a dar un pez. Es así, generaliza para todos. Dice, repito el 10, y si le pidiera un pez, le dará una serpiente, como diciendo, ¿le dará una serpiente? No, no le va a dar una serpiente. Entonces el 11 dice, acá singulariza, o sea, les habla directamente a ellos, dice, pues si vosotros, en este no, en el 11 no, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Esto también es para todos, para todos. Cuánto más, dice, si ellos entran en el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la fe, en la esperanza de la vida, cuánto más Dios le dará, ¿no? Trabajo, salud, esperanza, todo. Dice, el 12 dice, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto sí, directamente a ellos, los discípulos, porque esto pertenece a la ley y los profetas, y también pertenece al primer mandamiento y segundo mandamiento. Repito el 12, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. O sea que tenían que cumplir eso. Ese es el orden. Así tiene que ser. En el 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Nosotros sabemos, por el tiempo que tenemos y el conocimiento que tenemos en cuanto al Evangelio, que la puerta es el Señor, y que uno solo es, y que el Señor habla también en otras oportunidades que Él es el camino angosto que lleva a la vida, y que hay muchos caminos que llevan a la muerte. Esto es también similar. Les dice, entrad por la puerta estrecha es Él, porque ancha, dice, es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque es un solo evangelio, no hay dos evangelios. Imaginémonos que el evangelio es un camino, no son dos caminos. Ese camino es el evangelio, y ese camino nos lleva a la vida, nos lleva a la puerta que es el Señor, que resucitó, que nos da la vida para nuestra alma, que cumple su promesa. Ese es el camino que lleva a la vida, dice, y pocos son los que la hallan. Y les dice en el 15, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros,
con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. También los enseña a que se guarden de esta gente, porque en aquel tiempo, como en el tiempo nuestro, hay muchos pastores, sacerdotes, que vienen vestidos con ropas y engañan a mucha gente. Dice que por sus frutos los conoceréis. En aquel tiempo el Señor los enseñaba, los instruía a sus discípulos en todo, porque también habían otros que predicaban a Dios, pero con sus obras lo negaban. Es lo mismo. Por eso el Señor les dice a sus discípulos en el 15, y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Se tenían que guardar de ellos, estar muy, muy atentos de no ser engañados. Dice en el 16, por sus frutos los conoceréis. Dice, cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. Esto va de la mano con lo que leímos, que ellos tenían que guardarse de los falsos profetas. Porque ¿qué pasa? El profeta verdadero no puede dar frutos malos. El profeta verdadero va a estar en lo verdadero, en el camino angosto que lleva a la vida. Va a estar en el evangelio sin mistura. Va a estar ganando almas para Dios, para el Maestro. No va... los apóstoles eran discípulos. Su fruto tenía que ser bueno. No podía estar contaminado. Pero iban a venir estos falsos profetas que aparentemente parecen profetas, pero no lo son. Dice que por sus frutos los iba a conocer. Pero también tengo que hacer una salvedad, porque entiendo que a la gente se le ha enseñado que los frutos son las personas. No, el fruto es la obra del profeta o la obra del pastor, la obra del sacerdote. ¿Cuál es? ¿Qué fruto tiene? ¿Qué fruto da? Y de ahí que el Señor Jesucristo instruye y enseña a sus apóstoles en todas las cosas. Por sus frutos se iba a conocer a los falsos. Si un pastor, por ejemplo, Dios dice en toda la Escritura que no hagas imágenes, y el pastor o el que dice ser profeta enseña al creyente en Dios, enseña que hay que pedirle al santo, donde Dios dice que no, que hay que pedirle solo a Él. Entonces el fruto de Él es malo. La obra que Él está haciendo es mala, porque un árbol bueno no puede dar un fruto malo. Dios es bueno, su fruto no puede ser malo. Hoy les decía a los hermanos, y ahora les digo para los que nos escuchan por internet, el Señor dice, el Hijo de Dios amó la justicia, amó lo bueno, no hay maldad en Él. El que amó la injusticia fue el diablo. Dios no puede dar frutos malos. Y ahí es la enseñanza. Sus discípulos no pueden dar frutos malos, tienen que dar frutos buenos. Pero ¿cuáles fueron los frutos de los apóstoles? Ellos obedecieron. El Señor les dijo, buscad, dice la promesa, que yo les dije, ¿no? Que tenía que buscaran
la promesa que era el Espíritu Santo, el Consolador. Ellos pidieron, buscaron, oraron, la promesa vino, el derramamiento del Espíritu Santo vino. Ellos golpearon y hallaron, buscaron y encontraron. Sus frutos eran buenos, porque los fundamentos son ellos. El Evangelio les fue dado a ellos y ellos lo enseñaron o lo manifestaron, adoctrinaron. Ellos hicieron un trabajo de amor y de verdad y de unidad. Y su Santo Espíritu estaba con ellos. Pero los falsos dan frutos falsos. Pero no quiere decir que porque tengan muchos frutos tengan bendición. No, porque yo sé que los pastores enseñan a la gente como que el fruto son las personas. ¿Cuántos frutos tenés? Y yo tengo 50, yo tengo 100. 100 personas, 100 frutos. Bueno, el Señor es mejor conmigo que contigo porque vos tenés 50 y yo tengo 100. Para poner un ejemplo, no es así. Eso es lo que este profeta disfrazado viene a engañar, a dividir, a esparcir. Por eso dice el Señor que por sus frutos se iba a conocer. ¿Cuáles son las palabras de los que conocemos hoy por hoy en nuestro tiempo? Unos les enseñan a adorar a las imágenes, otros le hacen ir a tocar el manto sagrado de no sé quién, porque de Jesús no es. Otros les enseñan a que compren un jaboncito para limpiarse su cuerpo como que es el jabón de Jesús y no lo es. Y así están haciendo, los frutos de ellos no son frutos buenos, son frutos de engaño, de malicia, de corrupción, de avaricia. Eso es. Por eso el Señor les enseñaba a sus discípulos. Y repito el versículo 15. Dice, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. No puede, dice el 18, no puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos malos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Que esto también es una determinación de Dios, ya una promesa, porque su palabra no vuelve vacía, porque Él mismo dice que el fuego está preparado para estos obreros fraudulentos, profetas engañosos, que vienen vestidos como ovejas, pero dentro son lobos, que lo que hacen es destruir y dividir. ¿Qué les espera por su misma palabra del Señor? ¿No los espera el fuego? Los espera el fuego por la palabra del Señor. Dice el 19, todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que estos falsos están hasta el día de hoy engañando a la humanidad, con doctrinas de demonios, con doctrinas con frutos maleados, malos, no con el fruto que es bueno, porque Dios es bueno, pero sus obras se contradicen con lo que ellos predican o enseñan, se contradicen totalmente. Y muchos de los que nos están escuchando saben de lo que estoy hablando, ¿saben? Así que después dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. No todos estos falsos que vienen disfrazados como ovejas, diciendo ser pastor, diciendo ser profeta, eligiéndose entre ellos, teniendo adoctrinamiento entre ellos, escuelas, hospitales, universidades, todo tienen. Dice el Señor que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ellos predican al Señor, pero sus frutos son malos, porque están contaminados. A los discípulos los instruía bien. Cuando el Señor mandó a predicar a sus discípulos, ¿qué fue lo primero que les dijo? Que no tomaran nada para sí. Ellos tenían los frutos, los tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompe, dice, porque no llega. Ellos ya lo tenían allá. El fruto era en el cielo, la promesa para sus discípulos y para todo aquel que obedece a los fundamentos. Entonces, tenemos la obra de los discípulos, que nada tomaron para sí. No se enriquecieron a sí mismos trabajando para Dios, por el Evangelio. No tomaron para sí nada, al contrario. Y hay grandes ejemplos en la Escritura que avalan el trabajo de los discípulos, que teniéndolo todo no tenían nada. Sufriendo cárceles, sufriendo azotes, sufriendo persecución, muerte, para ayudar al prójimo, al hermano, a la hermana, sabiendo que en esta vida eran los más, eran como la nada, pero la fe que ellos tenían, sabían de dónde eran, sabían que sus tesoros estaban en el cielo. Hoy en día, estos llamados discípulos, llamados pastores, llamados sacerdotes, tienen sus riquezas en la tierra, donde el orín corrompe y donde la polilla entra. Eso es. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas todo aquel que obedece al Padre. Ellos obedecieron y son ejemplos para nosotros, ejemplos que están en la Biblia. Por eso nos manda, en el Evangelio, en la enseñanza, nos manda que nosotros sobreedifiquemos sobre los fundamentos de los apóstoles, discípulos, para hacer una obra de amor y de verdad, sin avaricia, sin interés. Bueno, hoy vemos que los frutos de esta gente que en el nombre del Señor está trabajando o ha trabajado ya desde mucho tiempo y continúan haciéndolo, van atesorando para sí riqueza y el pobre cada vez más pobre y ellos cada vez están más ricos. Porque el que no lo quiera ver, que no lo vea, pero es así. Entonces el Señor nos enseña a través de su Evangelio en todas las cosas, en todo. Les enseñó a sus discípulos que son nuestro fundamento, pero también nos dejaron escrito para que nosotros no caigamos en lo que podía pasar, que pasó, porque hasta ellos, estando ellos predicando el Evangelio del Reino, también estaban los demás, estaban los escribas, estaban los samaritanos, estaban los fariseos, habían un montón de sectas, un montón de iglesias. Unos creían en una cosa, otros creían en otra. El Señor les decía a ellos, por sus frutos los conoceréis. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Sus frutos es eso. Y no todo, el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque ¿cuántos son los que oran y se hincan y lloran
y enseñan el Evangelio como si fuesen doctores, maestros. ¿Cuántos hay? Miles de miles de miles. Cada iglesia tiene sus pastores, sus discípulos, sus consagrados, los que van adoctrinando para continuar lo mismo. Todos ellos dicen: Señor, soy tuyo. Señor, quiero servirte. Señor, quiero agradarte. Pero el Señor está diciendo acá que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El Señor es justo, lo está diciendo. ¿Y por qué creen que lo dice? Porque Él no sabe la cantidad de que ya estando Él, ya habían variadas doctrinas, variadas enseñanzas, y hoy en día se ha multiplicado por miles. Entonces el Señor instruía a los discípulos, los enseñaba bien y les decía: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. ¿No es así? Y el segundo mandamiento dice que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y habiendo tantos maestros, tantos que dicen Señor, Señor, en tu nombre tal cosa, en tu nombre tal otra, a ti quiero servirte, ¿no estamos todos divididos? Estamos todos divididos. Entonces, ¿están haciendo la voluntad del Padre? Pregunto, ¿están haciendo la voluntad del Padre para entrar en la promesa? Si Dios no es división, Dios no es disensión. Él amó lo bueno y aborreció lo malo. Él es unidad. Y daría para hablar mucho más de todo esto. Pero dice que por sus frutos íbamos a conocer a estos falsos. El fruto no es la gente que tengan, sino la obra. Que viene ellos con el nombre del Señor. Por eso dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en su Hijo. ¿Cuál es la voluntad de su Hijo? Que creamos en los que Él envió y en los que Él preparó, que fueron sus discípulos. Que obedezcamos al Evangelio que Él predicó. Y que seamos, siendo muchos, como uno, y seamos hermanos. Y que estemos en unidad con su Santo Espíritu. Esas son como las bases. Sin embargo, vemos a una humanidad que dice: Señor, Señor, creemos en ti, y uno tira para un lado y otro tira para el otro, y cada chacrita tira para su campo. Y no es así. Que Dios nos bendiga, nos ayude, que el Señor nos dé un entendimiento pleno, que estas palabras que son predicadas en todas las iglesias por muchos pastores, sacerdotes, podamos entenderla de la manera ordenada, de la manera que pertenece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios nos ayude a tener una luz de entendimiento para darnos cuenta que cuando leemos su Evangelio, sus palabras, podamos entenderlas y comprender que el que nos separa son las iglesias. Las iglesias nos separan, no es Dios que nos separa, no son sus discípulos que nos separan. Que Dios nos ayude a poder entender, y será hasta el próximo domingo si Él lo permite.